Fomento es impulso, vitalidad, potencia, transformación, creatividad, y todo eso conjugado lo que hacemos es articularlo desde la institucionalidad para generar las garantías y las condiciones de los derechos, no solo culturales, sino también los derechos de la ciudadanía. Es una herramienta, lo que significa es una acción, un elemento que te permite desarrollar, que te permite impulsar, que te permite abrir espacios. Es el escenario para materializar sueños, para crear, para producir, para mover, para crecer, para transformar realidades. Yo diría que es una de los medios o de las herramientas más importantes que se ha consolidado últimamente para poder hacer un diálogo entre la institucionalidad y las organizaciones de base. Es como la herramienta que permite que estas organizaciones, que creadores, gestores, logren cualificarse. Es ante todo un derecho, pertenece, pues se desprende de los derechos culturales, pero más allá de eso es también una necesidad de la sociedad de expresarse en su diversidad. Entendiendo el fomento en un marco mucho más amplio, no solamente específicamente, digamos, del impulso del desarrollo de un proceso, sino el fomento, entendiendo que el fomento es parte de estas acciones que yo estoy diciendo que tienen que ver con estos procesos, ¿cierto? La investigación, la divulgación, la organización, también un elemento fundamental que es la formación. También uno se da cuenta que quienes están realizando todas estas labores, sobre todo en este país, no han contado nunca con una formación sistemática, ¿cierto? Con el paso a paso que se puede seguir para hacer una organización, para iniciar un proceso de aprendizaje frente a una expresión artística. Si no hay una infraestructura, si no hay un espacio para el aprendizaje, para la organización, para el conocimiento, para la práctica, pues va a ser muy difícil que una ciudad, una localidad, un barrio, un grupo de personas puedan desarrollar esa práctica que quieren desarrollar. A partir del 2017, con la reestructuración que se hizo en ese momento, se crea la Dirección de Fomento y pues ya la Dirección de Fomento tiene un liderazgo frente a las entidades del sector, pero además también una capacidad de poder recoger la oferta de convocatorias de la Secretaría en ese momento. Y es entonces como el fomento cultural aparece ya no solamente como una línea de acción pública de distribución de un presupuesto de un nominador o de un dirigente hacia un sector sobre sus opiniones o sobre sus creencias de respecto a qué es lo mejor y más valioso por apoyar, a un proceso de fomento mucho más amplio, seguramente sí competitivo, pero al menos con la posibilidad de generar procesos de evaluación mucho más abiertos, que fueron las convocatorias. Es importante decir pues que el fomento arranca desde Colcultura, ¿no? En Colcultura existían los premios nacionales de cultura y pues evidentemente la tradición de las convocatorias en este país es muy importante. En los 80, digamos, el proceso de fomento está ya más vinculado a la posibilidad de que en Colombia y en muchos otros países se generaran, digamos, unas acciones mucho más masivas de distribución de contenidos culturales. La televisión está en su mayor momento como de acción cultural en la sociedad, y pues los estados se han venido fortaleciendo después de todas estas reformas que se hicieron a finales de los 60, en el 68, en el 70, que modernizaron el estado y que le dieron a la cultura un lugar en la administración pública de la sociedad. Y esto permite entonces que se generen ya como tales políticas culturales, y que al pensarse políticas culturales, pues la primera cosa que se pensase fuese el fomento. Antiguamente se hablaba como de procesos muy exclusivos, la circulación, la creación, la investigación, y eso ha trascendido, y eso creo que es una de las instancias que permite realmente visualizar qué es lo que ha venido pasando estos años con la transformación de los procesos culturales y los derechos culturales en nuestro país y en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que pasa con estas relaciones verticales de un Estado que distribuye recursos? Primero, que la relación del Estado o del agente fomentador, que puede ser público o privado, simplemente se reduce a entregar un dinero,
pero no, por ejemplo, a acompañar el proceso creativo, a supervisar el proceso creativo, a coproducir, co-crear, co-solucionar, si existe el término, las problemáticas que pasan durante el proceso o de creación o de circulación de la obra que se está creando o el proceso que se está generando, sino que es simplemente una relación casi que administrativa y vertical. Te entrego un recurso y al final, me guste o no me guste la obra, sin saber qué pasó o no pasó en el proceso de creación o de circulación, me entregas un informe y quedamos bien y nos vemos el próximo año en la siguiente convocatoria. Ahora, lo que demandan estas personas, estos artistas, los gestores culturales, es que pueda haber un acompañamiento. Y se ha visto que tenemos un acompañamiento real, serio, en los territorios, que nos ha permitido pues, conocer las diferentes instancias, áreas, poblaciones, estructuras de cada uno de esos territorios en el desarrollo y en la ejecución de esos proyectos. Hay que dejar de pensar que el fomento es una relación instituciones-agentes. Creo que las instituciones somos muy pretenciosas al creer que lo sabemos todo y que sabemos, por ejemplo, tú qué necesitas para fortalecerte. Tal vez tenemos que poner a jugar a estos agentes o ser capaces de leer, porque seguramente ya está pasando, lo que estos agentes puedan hacer con otros, ¿cierto? Y tal vez esto que yo estoy diciendo que tú debes fortalecer, tú ya lo tengas claro, pero lo recibas mejor si estás interactuando con un par. Uno de los procesos que inicialmente se pensó como sector era que necesitábamos fortalecer algunos procesos de formación, por ejemplo, para formular proyectos, mejorar las habilidades empresariales y demás. Creo que no nos equivocamos en ello, pero se ha complementado muy bien con poder diseñar unas estrategias y unas herramientas que le permitan a quienes están desarrollando esas iniciativas, esos proyectos, a quienes gestionan esos recursos públicos en lo cultural, a que puedan levantar la mano y poder decir yo necesito que mi proyecto se fortalezca en X o en Y cosa. Y que eso se complemente a través precisamente de tener unos expertos, unas expertas que puedan hacer esos acompañamientos a través de jornadas, no solamente de tutorías que se han transformado ahora en mentorías para hacer un real acompañamiento. Ese es otro de los temas que yo creo que es muy importante exaltar y resaltar de las innovaciones del fomento. Me parece que hay que avanzar hacia formas en donde las convocatorias no parezcan como un traje a la medida, ¿no? Por el otro lado, y seguramente el lado más equivocado, sobre un eufemismo de pensar que en los territorios no existía la cultura y que había que llevárselas. Una suerte de acción culturizadora del Estado en la sociedad. Esto pues por supuesto se fue revaluando y en los 70 ya no era tanto como llevémosle cultura al pueblo, sino más bien la cultura está en el territorio y lo que necesitamos es que ese territorio se exprese culturalmente y que construya además unos escenarios de identidad cultural que nos permita reconocernos o como nación, o como región, o como territorio. Algo que hay que decir es que está en constante transformación porque sin duda pues todo lo que sucede en el ámbito cultural, en las organizaciones, en los agentes, en las maneras de crear, en las maneras de concebir la cultura, de gestionarla cambian y por supuesto que la institución no puede ser ajena a eso y en esa medida se generan muchos cambios y dinámicas y transformaciones. Todos estos cambios realmente han sido en este tiempo muy corto, pero han permitido que quizá lo que tradicionalmente a veces esa brecha entre escuchar, reconocer cómo cambia fuera la dinámica y que las instituciones vayan al paso y a la medida de esos cambios, se toma más tiempo. Pero entonces en esta última temporada logramos que esa brecha se acorte. El primer factor que me parece positivo, aunque no es completo todavía, tiene que ver con el cambio de reconocimiento y respeto a la diferencia y a la diversidad poblacional. Otro de los temas importantes fue el avance en los procesos de digitalización de la presentación de propuestas. En el 2016 en Bogotá todavía teníamos filas enormes de personas con 3 carpetas, entonces creo que ese fue un ejercicio muy importante.
poder tener unos sistemas tecnológicos que permitieran que las postulaciones se hicieran de manera digital. Hay otro que es muy importante para mí y es la consolidación de bancos de jurados para la evaluación de las propuestas también en diferentes escenarios del país. Antes los jurados se elegían a partir de las ternas que seguramente se proponían al interior de las áreas, de las entidades. Con la creación de los bancos de jurados se da un paso muy importante en la democratización, pero además en la transparencia. Los avances más interesantes, todo lo que tiene que ver con la afirmación positiva de las poblaciones étnicas o con focalización de recursos en comunidades segregadas, me parece que se ha hecho y está avanzando. Y uno de esos ejemplos, el que más me gusta, es cultura local. Me parece que ahí hubo un serendipity, se encontraron con algo muy importante y creo que es muy reciente, pero que muestra claramente los frutos de una política no centralizada, que va más en proximidad de la gente, donde la gente puede participar más, ¿no? O se espera, ¿no? Entonces, pues, Escultura Local está mostrando que ese es el camino. Escultura Local, yo creo que llega al corazón de los territorios. Llega al corazón de los territorios permitiendo traducir las necesidades de cada una de las localidades en una oportunidad de hacer parte de este programa. Adicionalmente, lo que está pasando en Escultura Local hoy, creo que es un proceso que viene de una conversación que estaba en deuda de hace muchos años, sobre todo en esta ciudad, en Bogotá, de poder hacer una alianza con esos fondos de desarrollo local, donde precisamente son los territorios quienes más conocen qué es lo que está pasando y cuáles son las dinámicas de los movimientos y de las prácticas artísticas en cada una de estas localidades. Poder generar esas alianzas que le permitan a esos fondos de desarrollo local ejecutar los recursos a través de quienes tienen la experiencia y la experticia y quienes tienen un respaldo constitucional y legal para desarrollar lo que hacemos, creo que es un gran paso para lo que se viene para la ciudad. La gestación y cómo ha venido creciendo el programa de escultura local en la ciudad de Bogotá, donde pues se inició con un componente, con 10 localidades y ahora hablamos que todas las 20 localidades están vinculadas, tiene el componente A de presupuestos participativos, el componente B de estímulos, el componente C que está asociado a eventos y ferias donde tenemos la posibilidad de visibilizar todos estos procesos que se han gestado o que se han fortalecido en el marco de escultura local. Me parece que los retos que tiene la política de fomento cultural están por una parte en mantener y incrementar la formación ciudadana, no solamente del sector, sino la formación del ciudadano con respecto a sus derechos culturales y a sus necesidades culturales. Pienso que hay muy poca gestión del conocimiento. Es tan grande el trabajo que se requiere para hacer un buen trabajo de fomento, una buena estrategia de fomento, que generalmente lo que pasa después o lo que queda por fuera o lo que pasó, poca información se saca. En general, los sistemas de información en cultura son débiles. Creo que tenemos que dejar de pensar el fomento como una suerte de cajero automático inteligente que entrega recursos, a pensarse en un fomento que piense estratégicamente qué es lo que necesita la cultura de una sociedad, de una comunidad, para potenciarla. Garantizar y transformar lo que hemos venido diseñando en sostenibilidad para los agentes culturales. Creo que también es muy importante generar mecanismos que garanticen una dignificación del sector artístico y cultural. Algo fundamental de lo que viene hacia el fomento es
tener más espacios, ya hay varios, pero donde realmente las bolsas concursables y los recursos que se destinan al fomento estén más dados a la creatividad, donde sea cada vez más claro que la cultura no es exclusiva de ciertos agentes que se dedican a lo disciplinar, a la investigación, a la gestión, que son necesarios y son parte de todo este ecosistema, sin duda, por supuesto que sí, pero cualquier ciudadano o ciudadana que tenga una idea y crea que la manera de plantear la solución a una problemática de su barrio, de su cuadra, de su entorno, es a través de una propuesta, a través del programa de estímulos y con una solución que crea que sea unirse con las personas de su barrio y plantear una propuesta, lo puede hacer.